Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta es una entrevista de Al Centro. Al Centro es una plataforma que incuba liderazgos regionales, generacionales, que también promueve los debates con base en la evidencia y algo muy importante, que promueve ideas sociales. Hoy tengo el gusto, el placer de hacer esta entrevista a varios de los miembros de nuestra Dirección de Construcción de Paz, entre otras porque la construcción de paz hace parte de la esencia de Al Centro. Es uno de sus más importantes postulados, no solamente porque creemos en los acuerdos que se han firmado con diferentes organizaciones para lograr la paz, sino porque adicionalmente estamos convencidos que hay que seguir trabajando permanentemente en ella. Hoy tengo el gusto de compartir con Jorge Andrés Forero, quien es el director de Construcción de Paz de Al Centro, con Valentina Zuluaga, con Carlos Orlaz, con Juanita Peñuela y con David Albarracín. Vamos a tener una charla tranquila, relajada, una charla fundamentada en un documento de política pública que hace ya algunas semanas esta dirección produjo, que Al Centro publicó, y que lo que buscamos no es nada distinto que, uno, construir sobre lo construido, dos, pronunciarnos con base en la evidencia, y tres, entender que la paz es un bien preciado, no es un bien ni de un partido, ni de un movimiento, ni de una ideología, es un bien de la humanidad, y por eso todos debemos trabajar para lograrlo. Arrancaría con Jorge. Jorge, además de ser un gran amigo, una persona que conoce muy bien los temas de paz, es economista de la Universidad Nacional de Colombia, es Fulbright Humphrey Fellow en 2018 y 2019, especializado en construcción de paz y desarrollo rural en el United States Institute of Peace y en la Universidad de California at Davis. Y adicionalmente es candidato a magíster en ciencia política de la Universidad de los Andes. Jorge, la primera de las preguntas, ¿cómo nace este documento? ¿Cómo se logra construir? ¿Cómo se logran poner de acuerdo en tan importante interés? Listo. Muchas gracias, David, por la presentación de la dirección, por el trabajo que venimos haciendo. Contarles que el documento es una construcción de 2 meses de trabajo, de una discusión teórica basada en conceptos importantes que vamos a encontrar en el documento, como el de paz positiva y el de paz negativa, los conceptos de paz territorial que vienen a ser protagonistas del acuerdo de paz de La Habana, la historia que ha tenido Colombia como una sociedad basada en distintas modalidades y formas de construir paz, pero asimismo también estuvo basada en la experiencia de 10 de los profesionales e integrantes de la Dirección de Construcción de Paz, hombres y mujeres que han estado también en la puesta de la construcción de paz en el terreno, trabajando directo con comunidades indígenas, afrocolombianos, con jóvenes, con pedagogías para la construcción de paz, otro de los importantes escenarios que queremos explorar desde la dirección, pero que hace parte activa del documento. Entonces es un documento escrito a 10 manos, con el desafío de escribir a 10 manos, pero también con la intención de no dejar que las voces de la experiencia, tanto profesional como vivida, como de ese sueño que tenemos como país, se integren en el documento. Básicamente eso es lo que vamos a encontrar en este documento, en este primer pronunciamiento que invitamos a leer, a compartir, también a criticar constructivamente, a crear nuevos conceptos a partir de lo que nos pensamos como una idea de construcción de paz para Colombia. Muchas gracias, Jorge. Muy importante para nosotros y para la audiencia esa explicación. Ahora estoy con Daniel Albarracín. Daniel es psicólogo de la Universidad Nacional, especialista en ambiente y desarrollo de la Universidad Distrital, magíster en democracia y buen gobierno de la Universidad de Salamanca. Tiene una muy importante experiencia en atención humanitaria y es por esa razón que quiero hacerle una pregunta muy concreta a Daniel, y es ¿cómo adoptar la idea de paz de la Organización de las Naciones Unidas a nuestra propuesta desde Al Centro? Y obviamente en el marco del contexto colombiano. Daniel, adelante. Gracias, David. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. El trabajo de la ONU se ha fundamentado desde sus orígenes en construir unos lazos entre los diferentes países,
y poblaciones hacia el ejercicio y el goce efectivo de los derechos humanos. Y por lo tanto, tal y como lo hemos construido en este documento, la paz positiva implica una serie de derechos y un goce efectivo de ellos. Por lo tanto, la idea de las Naciones Unidas se ha desarrollado en lo que sería la prevención de los conflictos, el diálogo y la participación de las Naciones Unidas como un ente internacional, ¿sí? Capacitado para esto, y muy concretamente en escenarios, digamos, donde se han desarrollado los conflictos, lo que ha generado es lo que ellos denominan la peacemaking, ¿sí? Que es el proceso de pacificación, ¿sí? A lo cual le aportaría el peacekeeping, ¿sí? Que es el proceso de mantenimiento de la paz, que normalmente lo tenemos asociado con los que se denominan los cascos azules en diferentes regiones del mundo. Y por último está el peace building, que sería este proceso de construcción y consolidación de la paz. En ese sentido, la apuesta desde el centro, ¿sí? Es evitar, ¿sí? A toda costa nuevos, digamos, resurgimientos del conflicto armado en sus diferentes características y dimensiones en Colombia, el mantenimiento y el acompañamiento del actual proceso con las FARC, continuar con lo que queda del proceso con las AUCE y dar espacios a el ELN y otros grupos que eso están. Asimismo, y es el punto central, es la construcción de paz, la democratización y la ampliación, digamos, de los objetivos y las apuestas por la paz en Colombia. ¿Sí? En ese sentido, las Naciones Unidas han aportado a través de su misión especial, ¿sí? Diferente a los cascos azules o misiones de carácter militar en otros países, y es muy importante reconocer el papel de los garantes, tanto en el acuerdo con las FARC como con el acuerdo del ELN, y valerse de estos garantes internacionales, tanto la ONU, la OEA, como países específicos que han aportado muchísimo en este acuerdo y que fueron y faltaron en otros acuerdos. Daniel, muchas gracias. 3 palabras a resaltar de tu respuesta: pacificación, mantenimiento, consolidación, y algo muy interesante que yo creo que define al centro el interés de lograr la paz con cualquier otro grupo, al margen de la ley o alzado en armas, porque esto no se trata de un particular acuerdo, sino se trata de un bien preciado de todos los colombianos y de todos los ciudadanos. Ahora quisiera preguntarle a Valentina Zuluaga, quien es gestora de proyectos en el área de educación y construcción de paz, con experiencia en diálogo, pedagogías, acompañamiento y capacitación en comunidades rurales y población migrante en América Latina. Una pregunta que para mí es nueva y yo creo que para muchos lo es, pero pareciera tener una respuesta, digamos, normal, sencilla, pero no es tan fácil. ¿Cuál es la diferencia entre paz positiva y paz negativa en el contexto colombiano, Valentina? Ok. Un saludo para todas y todos. Creo que voy a retomar las palabras de Daniel para iniciar mi respuesta. Y bueno, lo primero es que no deberíamos asociar o no debemos asociar la idea de paz negativa o paz positiva con algo bueno, o que una paz sea mala y que otra paz sea buena. No se asocian esos conceptos de negativo y positivo a algo malo o algo bueno respectivamente. Es más bien desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos con las Naciones Unidas, y por eso digo que retomo desde la respuesta de Daniel, que se va construyendo el concepto de paz de una manera multidimensional, porque claramente la paz es un concepto difícil de aplicar y de mantener, y sobre todo de definir de una manera muy concreta. Entonces, la paz positiva y la paz negativa nos ayudan a entender las diferentes dimensiones del concepto de paz y a poder abordarla de la misma manera. Entonces, la paz negativa se asociaría al peacekeeping o al mantenimiento de la paz,
y a esa idea de, o la noción de ausencia de guerra y por tanto de omisión o cese de violencia, de violencias específicas entre individuos o de una guerra. Y la paz positiva se asocia a la construcción de paz y a esa apuesta por una ausencia de violencia de manera estructural, y en otras palabras, la asociaríamos mucho también al tema o al concepto de justicia social y la distribución equitativa de recursos que atraviesan la transformación de condiciones estructurales, culturales, políticas y económicas en un país como Colombia, que ha sufrido de diferentes tipos de guerra desde su historia. ¿Cómo aplicarlo a Colombia específicamente? Viéndolo como dos tareas. Una tarea, la de la paz negativa, es la que tiene que ver con la finalización del conflicto armado y con las acciones orientadas a restablecer los derechos de las partes en confrontación y de poblaciones directamente afectadas por la misma guerra, ¿cierto? Para cumplir ese propósito, pues se han desarrollado herramientas, vehículos específicos de las jurisdicciones penales pues una de las herramientas son jurisdicciones penales especiales o comisiones de esclarecimiento como la Comisión de la Verdad, o mecanismos de reparación, instrumentos orientados a resarcir daños causados en el conflicto y a contribuir en la tarea de la paz como ausencia de la guerra. Y la segunda tarea estaría asociada al tema de la paz positiva, en el reconocimiento de que necesitamos una paz duradera o un estado armónico y constante, y lo podemos ver como un esfuerzo constante por mantener la sociedad en armonía, y eso requiere de transformaciones de condiciones estructurales que han generado la violencia en el país, como por ejemplo el racismo, que sabemos que es algo que lleva mucho más que el mismo conflicto y es histórico. Y entonces aquí ya nos pone un reto de una agenda que no solo vincula a las partes del conflicto, sino también a toda la población en general y a su ámbito de acción. Y aquí, por ejemplo, desde el centro se promueven estas transformaciones abarcando vehículos y herramientas como el de la participación ciudadana, por ejemplo. Qué importante diferenciación y sobre todo qué importante aclaración, porque algunas personas podrían pensar que negativa o positiva es malo o bueno, y no necesariamente, sino es tener la posibilidad de lograr ver de qué forma encausa uno el proceso. ¿Estoy en lo correcto en el análisis, Valentina? Exacto, la paz negativa no es nada más que acciones puntuales que están encaminadas al cese de una violencia específica, y la paz positiva serían acciones que se deben mantener en el tiempo para lograr cambios estructurales que todos sabemos que son muy necesarios en este país. Muchas gracias, Valentina. Ahora tengo la posibilidad y el honor de presentar a Carlos Orlaz, politólogo de la Universidad de Antioquia y periodista y editor de la Alianza de Medios Alternativos, del sitio web de la Corporación Nueva Arcoíris, productor audiovisual para la campaña Con Paz la Vida Renace, para el Centro de Fe, y adicionalmente ha hecho unos estudios muy importantes en materia del acuerdo de paz. Yo quisiera, Carlos, preguntarte lo siguiente: ¿qué significa pensar no en la paz, sino en las paces en Colombia? No en la paz, sino en las paces. Sí, mira, esto fue un aporte que yo rescato de una tesis doctoral de un profesor con el que he trabajado mucho, que se llama Gerardo Vázquez, y él plantea la posibilidad de pensar una paz intercultural, una paz que salga del esquema de la paz hegemónica liberal que él llama, que viene de esos grandes metarrelatos de la paz romana, la paz de Westfalia, la paz hispánica, la paz americana,
y nos aterriza con esto de lo intercultural en la posibilidad de pensar otras paces, que él incluso las escribe con Z, tratando como de construir también el lenguaje y de resignificarlo. Entonces, aquí vamos con las paces, de que como planteaba Valentina en el asunto de la paz positiva de Galton, cuando él la define de manera muy sencilla como el despliegue de la vida, nosotros encontramos que en Colombia hay otras formas de inclusive negociar las paces, de hacer las paces. Entonces nos vamos a experiencias como la de la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Legión del Afecto, los jóvenes antimilitaristas en Medellín, las zonas de reserva campesina, y eso le implica a uno el desafío de pensar la paz más allá de un acuerdo, aterrizar en los territorios y mirar los relatos propios que cada comunidad tiene respecto a la paz, que cuando uno va al territorio se da cuenta uno que se le desarma toda esa estructura que es muy válida porque es la estructura jurídica del Estado, pero que en los territorios se piensa de otra manera porque vienen con otros acervos, con otras experiencias en cierto sentido que le hablan a uno como que hay que pensar la paz de abajo hacia arriba, hay que deconstruirla y resignificarla en cada territorio. Esto naturalmente complejiza el problema, pero también nos da la posibilidad de abordarlo con más ahínco y con más profundidad, sobre todo por la posibilidad de darle al otro el espacio para esas lecturas, que naturalmente van en la lógica de, cuando hablo de la estructura estatal, pues ahí viene, digamos, la estructura capitalista, el patriarcado, el racismo. Entonces, las paces es poder, digamos, en Medellín ir a un territorio barrial, hablar con los pelados de la esquina, escucharlos, porque muchas veces ellos quedan al margen de todos estos procesos. Carlos, precisamente hace unos días Alcentro publicó un podcast sobre el tema del racismo y lo tituló "El racismo es otra pandemia que está viviendo el mundo". De hecho, nuestro amigo Daniel Albarracín participó en él. Combatir el racismo es lograr de alguna otra manera lo que tú denominas de pensar en las paces en Colombia. Ese es un tema que, si lo logramos superar, eventualmente va a evitar futuros conflictos. Sí, claro, además porque es una de las raíces de lo que Galton llama como la violencia estructural, la violencia cultural, y que muchas veces en los tratados de paz y en las estructuras del posacuerdo no se cogen esos matices. Me parece demasiado importante, no solamente por lo que pasó en Estados Unidos, sino por lo que pasa acá. Nosotros conocemos la experiencia de Puerto Tejada, la experiencia de las comunidades negras en la Comuna 13, y son procesos muy valiosos de resistencia y también de resignificación de esas paces. Entonces es clave, claro. Ok, muchas gracias, Carlos. Voy a conectar, después de haber oído tan importante tesis de Carlos, con Juanita Peñuela, quien es politóloga con énfasis en resolución de conflictos e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, ha complementado sus estudios de pregrado con cursos de liderazgo y pedagogía. Enseña por Colombia y Universidad Externado de Colombia. Y ha diseñado proyectos para promover el bienestar social, entre muchas otras cosas. Y la pregunta, Juanita, es, hablamos de paz constantemente, parece que estamos todos sintonizados en que la paz no es únicamente el acuerdo y que no es únicamente lo logrado o con el M-19 o con el Quintín Lame o con las FARC, sino hay otra serie de procesos que tenemos que adelantar. Pero la pregunta es, ¿qué pedagogías necesitamos nosotros desde el centro y como país poner en marcha para lograr la paz? Bueno, David, muchas gracias por tu pregunta. Justamente en el documento que nos trae aquí a esta entrevista, el planteamiento que queremos hacer en torno a pedagogías para la construcción de paz
trasciende un poco al centro y está más ligado al aula de clase, porque parte de experiencias que las personas que escribimos este apartado del pronunciamiento hemos tenido, pero también de la importancia que tiene el aula como un eje para la transformación y la construcción de paz en el país. Quisiera responder tu pregunta tomando algo muy importante que dijo Valentina, que es en la transformación de condiciones estructurales, asociándolo a la paz positiva. Para nosotros, y tomando también el tercer punto del pronunciamiento que hicimos, es muy importante resaltar el tema de la agencia cuando hablamos de pedagogías para la construcción de paz. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo hablamos desde el aula, también estamos resaltando la posibilidad que tiene el docente, el estudiante, el padre de familia, el tutor, el director de la institución educativa y la sociedad en general para construir paz en el entorno en el que se encuentre. En ese sentido también es muy importante la lectura sistémica, es decir, como individuos hacemos parte de un sistema más grande que se compone de distintos entornos, y esto es lo que hace tan importante la agencia. Cuando nosotras planteamos el tema de pedagogías para la construcción de paz, queremos resaltar justamente que todos tienen el derecho y el deber a construir paz en el país desde el lugar en el que se encuentren. ¿Por qué lo hablamos como pedagogías? Porque el aula de clase sin duda es un espacio fundamental para empezar a enseñar no solamente los conceptos que atañen a la paz, sino también para empoderar la agencia de quienes componen las comunidades educativas para la construcción de paz en los sistemas o en los ambientes en los que se desenvuelven. Así, pues digamos que al centro tendría un rol súper fundamental, que sería no solamente promover la participación social, como también lo estaba diciendo Valentina, sino también ejercer como puente para los distintos entornos o ámbitos de la sociedad que deben estar interrelacionados para la construcción de paz. De ahí se van construyendo las distintas pedagogías que no son sino las formas en las que podemos construir paz, y que además hoy en día están relacionadas con muchísimos temas que se relacionan a la paz. Entonces encontramos temas como habilidades socioemocionales, encontramos temas como por ejemplo también la construcción de ciudadanías, derechos humanos, un montón de temas que hoy en día también hacen parte de las pedagogías para la construcción de paz y que le atañen a la sociedad en general y a cada individuo dentro del entorno en el que se desenvuelve. Muy interesante esa reflexión, porque para muchos resulta absolutamente lógico que la paz es un valor, es un principio que todos debemos tener presente, pero para muchos otros se desconoce no solamente qué significa, en qué consiste, sino adicionalmente cómo se logra. Una pregunta adicional, hablamos del aula de clases, no solamente estamos hablando del aula de clases de la primaria y de la secundaria, de estos temas se puede hablar ilimitadamente, ¿cierto? En la universidad, en el posgrado, en el PhD, o tú lo enmarcas. No, claro, de hecho ese es uno de los debates que siempre hemos tenido, en particular con las personas de la dirección con las que hemos escrito sobre el tema, y es que, claro, tenemos la Cátedra para la Paz, que además está enmarcada dentro de la ley y demás, pero es muy importante también escalarlo a los niveles de educación superior, no solamente en carreras que estén relacionadas con la paz, como la ciencia política o la antropología, sino todas las carreras en general deberían tener una cátedra para la paz, y una cátedra para la paz no solo entendida como nociones básicas de qué es paz, diferenciaciones entre paz positiva y paz negativa, qué es conflicto, historia del conflicto. Aunque esas cosas son importantes, en realidad estamos hablando también de habilidades blandas, de construcción de ciudadanía, que eso se construye pues durante la vida del ser humano, no está necesariamente relacionada con la escolaridad hasta el bachillerato y ya. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta, y es parte del debate que nosotros habíamos querido plantear, y es la educación en cátedra para la paz, o en construcción para la paz, o en pedagogías para la paz, para quienes ejercen el rol de docente. No solamente en las licenciaturas, esta es una conversación que alguna vez tuvimos con Valentina, sino profesionales de distintas áreas. Yo personalmente soy docente y yo no soy licenciada, pero pues he ejercido mi carrera como docente por mucho tiempo, y entonces
es importante también la formación en estos valores, como tú bien lo dices, porque no podemos esperar que los docentes en escuelas o en universidades estén enseñando este tipo de competencias ciudadanas sin ellos mismos también ejercerlo, y ahí es muy importante tener en cuenta la diferencia entre educación para la paz, educación sobre la paz y educación de paz. Todas son importantes, pero todas son distintas, y si el docente no las apropia, pues digamos que mostrárselas o ser un ejemplo para sus estudiantes en cualquier escala educativa, pues no va a ser un real aporte para la construcción de paz dentro de pedagogías, que es la pregunta que me estás haciendo. Juanita, muchas gracias. Voy a regresar a Jorge para hacerle una pregunta que creo yo es muy importante, Jorge, y es ¿cómo podemos sentar una posición de paz desde al centro? ¿Cómo podemos seguir construyendo? ¿Cómo podemos permanecer activos en este muy importante tema donde supuestamente algunos piensan que todas las reglas están ya dadas? Gracias, David, por tu pregunta. ¿Cómo construir la paz desde el centro? Entendiendo las diversas posturas que tenemos como país para este desafío de construir la paz, que pasan por trascender la narrativa de los últimos 60 años de conflicto armado, donde nos hemos visto como amigos y enemigos, una misma sociedad. La historia revela, y la historia de los conflictos armados, cómo los conflictos armados internos tienden a polarizar mucho más las sociedades, hacer que los niveles de violencia sean mucho más altos, pero en este momento lo que tenemos como desafío como sociedad es poder escuchar, entender los argumentos del otro frente a qué significa para los otros la construcción de paz, entender que los colombianos que participaron en la guerra al interior de los ejércitos son colombianos que también debemos incluir para esa apuesta de futuro, y ver la idea de paz, como lo decías en la presentación de esta entrevista, como un transversal para el futuro del país y como un horizonte de futuro que nos haga soñar de nuevo con lo que queremos para este bello país, para esta bella Colombia diversa y esta bella Colombia que debemos construir con justicia social y con garantías de no repetición y de no volver a esa larga noche de la guerra en Colombia. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ya para cerrar, porque se nos está volando el tiempo, quiero hacerle una misma pregunta a cada uno de ustedes y voy a arrancar con Juanita. Juanita, ¿cómo mantener el interés en los ciudadanos de lograr una paz independientemente quiénes sean los actores, una paz que nos beneficie a todos, pensemos de un lado o pensemos del otro? ¿Cómo mantener este tema, digamos, vivo desde tu punto de vista? David, pues yo creo que una forma de mantenerlo vivo es fomentando más espacios de diálogos, como por ejemplo donde las distintas posturas de un lado u otro puedan encontrarse de una forma cordial y constructiva. Creo que al país le ha hecho mucho daño hablar de paz en una manera no cordial y no constructiva, sino destructiva, en donde siempre queremos que impere una posición sobre la otra, cuando ambas posiciones, cuando se encuentran, dialogan y pueden construir y transformar realidades. Entonces creo que promoviendo más espacios como estos del centro y educando a la ciudadanía con distintas metodologías como webinars, como lo que ahora se está haciendo a nivel tecnológico, creo que sería muy valioso para seguir hablando de paz en Colombia. Cuando hablemos de paz, hablemos cordialmente, hablemos con respeto. Qué gran conclusión. Daniel, la misma pregunta. Un elemento importante para mantener la paz y el discurso, digamos, permanente sobre la paz es ver todos los beneficios que tiene la sociedad en general, ¿sí? Y las víctimas en especial sobre el proceso de paz. Un tema que quiero resaltar es sobre el proceso de desminado humanitario, ¿sí? Que se viene haciendo desde el 2010, 2012 en Colombia, y siendo Colombia uno de los países que más contaminación tiene, la participación tanto de la OEA, Naciones Unidas, como de otros países, ha permitido que se descontaminen muchos de los municipios
y que esto permita el avance de otro tipo de acciones de política pública, como es la restitución de tierras y demás. Entonces, en la medida en que podamos expresar tanto del centro como de otros espacios los beneficios que trae la paz en toda su complejitud, ¿cierto? Tanto el evitar el conflicto armado como tal, como la construcción de paz, pues la gente se va a apropiar de esto, va a encontrar legitimidad y va a encontrar apoyo, ¿sí? A el proceso de paz, ¿sí? Y no solo como un tema de unos acuerdos en concreto o unos procesos judiciales como tal. Entonces es todo el beneficio que nos trae la paz y todo el aporte que nosotros terminamos haciendo a la humanidad estando, digamos, o construyendo la paz entre nosotros. Muy importante esa conclusión y aporte en el entendido de que, por ejemplo, el constante desminado es un aporte que va a ser esencial para lograr conquistar la paz duradera. Valentina, la misma pregunta. Estás con el micrófono apagado. La propuesta para mantener la paz sería pensarla como un estado ideal, ¿no? Como como la felicidad, por ejemplo. Esa búsqueda de la felicidad es constante. Sabemos que no depende de una acción concreta, ni depende de una sola persona, depende también del trato con los demás y de mi relación con los demás en convivencia. Sabemos también que los conflictos pues están presentes y que también se pueden saber o se pueden aprender a manejar y a resolver de otras maneras. Entonces me iría a la respuesta de ver la paz como un ideal que buscamos como ingenieros, como arquitectos, como biólogos, como cualquier ciudadano, como campesino, como campesina, que quiere mantenerse en un estado armónico con los demás y que sabe que para eso necesita un esfuerzo diario y cotidiano de aportar desde sus pequeñas acciones a trabajar en conjunto por una justicia social. Un esfuerzo para mantener una sociedad armónica. Creo yo que tiene un significado muy valioso. La paz no es solamente un acuerdo, la paz es una relación cordial entre vecinos, saber dialogar, saber opinar. Carlos, ¿qué opinas tú sobre esa misma pregunta? ¿Cómo mantener la paz y los diálogos de paz, las conversaciones de paz entre nosotros y entre diferentes actores vivas? Sí, ahí por ejemplo es clave, retomando lo de Valentina, que es que los antiguos ya se pensaban la paz como una armonía, que es algo que viene de la música y que es algo que en últimas genera concordia, pero esta concordia es una suma de muchos elementos que van desde lo personal, que sabemos, como decía Gandhi, que el heroísmo en la paz es más duro que en la guerra. O sea, la paz es muy rimbombante, pero todos nos tenemos que poner el overol para ser trabajadores para la paz. Eso por un lado, y por el otro, tener la capacidad nosotros como intelectuales o académicos de mirar las periferias del país, mirar los márgenes, mirar los territorios excluidos, mirar lo que algunos llaman las Australias, que son territorios de nuestro país muy ricos, históricamente maltratados, y que esa paz y esa concordia pasa por abrazarlos, ¿cierto? Llegar a ellos con justicia material, con equidad, con trabajo social, porque de otra manera la paz se nos va a ver un discurso meramente vacío. Entonces, en ese sentido, yo me recojo en lo que dicen todos y me parece que estos escenarios como los de Al Centro, que son un lugar de confluencia, nos van a permitir proyectar ese trabajo y profundizarlo con todo este matiz de voces tan diferentes que tenemos. Parece muy importante también eso, esa diversidad. Permíteme rescato, la paz es territorio. Las decisiones no se pueden seguir tomando únicamente en Bogotá o en Medellín o en Cali.
hay que entender a Colombia en su totalidad. Jorge, ya para terminar, para cerrar, ¿tú cómo te imaginas esta conversación a futuro? ¿Cómo lograr continuar hablando de paz, independientemente que haya negociaciones o no entre el Estado y grupos al margen de la ley? Muchas gracias, David. Muchas gracias, colegas. Nosotros somos la generación de paz. Creo que ese ha sido el gran avance que hemos entendido desde la Dirección de Paz de Al Centro, pero sí mismo como generación. No podemos entender la historia de Colombia sin hacer un histórico análisis de que Colombia ha buscado la paz en sus múltiples momentos, desde los momentos de la independencia, desde los momentos de construcción como república, desde la constitución política del 91, que es esa gran apuesta que vino a transformar y a construir espacios para la democracia en Colombia, para formar la democracia, la diferencia en Colombia. Entonces, Colombia ya es una sociedad basada en la construcción de paz. Creo que ese es uno de las grandes apuestas que como sociedad debemos entender como parte de nuestra identidad. ¿Cómo nos lo pensamos desde el centro? Siguiendo, promoviendo el debate de ideas y las ciudadanías activas para la construcción de paz, es decir, mantener viva esta propuesta que nace con los acuerdos de paz del 2016 y que se ha posicionado en los últimos 4 años y sigue posicionándose en la agenda pública y que sigue integrando personas jóvenes a esta apuesta de construcción de paz. Yo soy orgulloso de tener una dirección con más de 15 profesionales especializados en temas de construcción de paz y que han hecho un trabajo no solamente desde lo académico, desde lo teórico, sino directamente con comunidades. Por eso promover ese debate. Decimos en nuestro pronunciamiento, fortalecer acciones para el diálogo, la verdad, la justicia y la reparación y la no repetición, que son diálogos que no necesariamente tienen que ir con un sistema como el que creó el acuerdo de paz, sino que son diálogos también cotidianos, como nos hablaba Juanita, como nos hablaba Carlos, que tienen que ir a los territorios, y eso nos implica entonces construir esas nuevas ciudadanías para la paz, proteger la vida y la voz de los líderes sociales, del campesinado, de los indígenas, de los afrocolombianos en el territorio. Nuestro segundo pronunciamiento precisamente lo estamos enfocando hacia la apuesta de tener un pronunciamiento que hable sobre la importancia de cómo proteger a esos liderazgos sociales y cómo hacer una transición política que atienda las condiciones estructurales que hicieron posible el conflicto armado, pero que también avancen hacia iniciativas de una construcción vivida desde los territorios para entender que construir paz en Colombia es también tener modelos de desarrollo, modelos de política pública que incluyan a las regiones y las perspectivas de las regiones, las apuestas de buen vivir, dicen las comunidades y pueblos indígenas y campesinas. Por eso nuestro cuarto punto, nuestro pronunciamiento es eso de cómo apoyar esas iniciativas socioeconómicas, también de los colombianos y colombianas que están en proceso de reincorporación a la vida civil y que están en este momento generando esperanza. Es bien bonito ver cómo lo que más ha generado esperanza en muchos públicos y políticos es como las acciones de los exguerrilleros de las FARC construyendo procesos productivos, construyendo cooperativas, haciendo ecoturismo, adaptándose a esta nueva situación que implica la paz. Siguen dando esperanza para el país, por eso desde la dirección también nos queremos apostar a eso. Un quinto punto que es construir y comparar miradas y conceptos históricos de lo que ha significado la paz. La paz para Colombia es una paz basada en paz territorial y es algo que enfatizamos mucho en nuestro documento, que viene desde los documentos de La Habana y que construyeron el acuerdo de paz con las FARC, y es el territorio y la paz territorial solo va a ser posible en la medida en que tengamos esa megadiversidad que somos como país, tanto biológica como cultural. Un sexto punto que nos propusimos fue fortalecer propuestas de ordenamiento territorial para la paz, David, y aquí nos toca empezar a repensarnos el territorio. Sé que tú has explorado, por ejemplo, la importancia que tiene esa Bogotá región, y eso entonces nos empieza a pensar no en la Bogotá urbana, sino en la Bogotá rural, ese gran sumapaz que viene a dar por la cordillera al Huila, que conecta todo el país. Esas ideas de construcción de paz territorial son importantes y eso implica entonces un ordenamiento territorial distinto. Y un séptimo punto que nos pensamos en este pronunciamiento hecho a 10 manos en un proceso de más de 2 meses de trabajo y de investigación es visibilizar precisamente las propuestas comunales, locales y regionales como protagonistas
de esa construcción de paz. Y ahí también nos internamos en la paz urbana, un tema que queremos trabajar también desde la dirección, porque los territorios al interior de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, pues también tienen unos pequeños territorios urbanos donde la apuesta para la construcción de paz que nace desde las comunas, desde los barrios y desde las iniciativas locales es fundamental. Eso es parte de cómo nos pensamos esa construcción de paz desde la dirección y este documento que le entregamos al centro como centro de pensamiento, pero también al país para pensar política pública, para creer y soñar y sentir la paz. Por eso nuestro pronunciamiento tenía ese nombre de pensar y sentir la paz, recordando esa idea del sentipensar del gran maestro Orlando Falsborda, gran maestro de la sociología en el país, David. Bueno, Jorge, muchas gracias. Sentir y pensar la paz es tal vez una de las enseñanzas más importantes que esta Dirección de Construcción de Paz nos deja, un documento que está a disposición de ustedes. Además de esta entrevista, vamos a hacer un webinar y un podcast sobre esta materia. A todos los que tuvieran la posibilidad de ver esta entrevista, muchas gracias. Les pedimos que nos ayuden a reenviarla, a compartirla y especialmente a todos los miembros de la Dirección de Paz. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.